Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa jurídico sobre temas deportivos. Llevamos unas 2-3 semanas hablando con españoles, con mexicanos, con expertos en derecho laboral, y nuestro programa habitual, por razones que ya vamos a empezar a hablar, no se ha ido perdiendo, pero hemos tenido otras participaciones. El día de hoy no está con nosotros Víctor, que es como nuestro conductor, pero está María José. María José, buenos días. Hola Andrés, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los oyentes. Qué bueno estar de vuelta después de un mes de ausencia en Colombia por motivos académicos, pero muy buenos para mí, y espero poderles compartir algo del conocimiento adquirido. Para contarles un poco a los oyentes, estaba terminando mi maestría en Derecho Deportivo, muy feliz de ya ser una graduanda y de aprovechar todo lo aprendido con ustedes. María José, la primera pregunta que yo quería, y nuevamente bienvenida al programa, yo quería hablar un poco de la maestría que hicieron, pero me interesa mucho porque me parece una buena labor la que hizo, no sé si es Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano o no sé quién, que se encargó de traer a Colombia a unos precios creo que manejables, no me acuerdo, pues no lo sé bien, la posibilidad de que muchos colombianos pudieran estudiar en no sé ni en qué universidad, digamos que sé algo pero sé muy poco. Me gustó mucho porque conocimos gente de otros países, Patricia Muñiz de México, y había otras personas que llegaban, salían, pero cuéntanos un poco de dónde salió y cuál es la participación del comité o de Coldeportes en este tema. Perfecto, entonces les cuento la historia que viene un poco de atrás. Algunos lo conocerán, para otros es nuevo. Rafael Arias fue un secretario general de la DIMAYOR, que es actualmente el director de desarrollo para fútbol en Latinoamérica de la FIFA. Él estudió su maestría en Lérida, España. La Universidad de Lleida, como le dicen en catalán, tenía una versión de un máster internacional en Derecho Deportivo, que era una versión iberoamericana. La versión iberoamericana era supremamente atractiva porque los estudiantes se matriculaban y durante los 2 años que duraba el máster, por ser semipresencial, cada 2 meses, 2 meses y medio, viajaban a países y específicamente a ciudades donde el derecho deportivo tuviera un desarrollo relevante. Entonces iban a Suiza, iban a España, iban a Brasil, si no estoy mal, en algún momento fueron a México, y entre esos distintos países a los que visitaban, escogían abogados locales, expertos en derecho deportivo, que dictaran las distintas temáticas de las clases. Rafael le gustó tanto su maestría, y estando dentro del Sistema Nacional del Deporte, empezó a tener contacto obviamente con gente de Coldeportes, con gente del Comité Olímpico Colombiano, y se encontró con otra compañera de él, creo que de una generación posterior a la de él, si no estoy mal, que es Lorena Novoa, que era del Comité de Ética del Comité Olímpico Colombiano. Y entre los dos se propusieron tratar de gestionar para hacer una versión ya no iberoamericana, sino una versión colombiana del máster en Lleida. Para los que no saben, la Universidad de Lleida realiza este máster en convenio con el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, que es una entidad deportiva pública bastante relevante. La universidad también es una de las universidades públicas más reconocidas de Cataluña, y el máster internacional en Derecho Deportivo, junto con el del ISDE, es, digamos que, de los dos más importantes que hay en España. ¿Qué beneficios trae el de
la Universidad de Lleida, que fue el que yo hice y que fue el que eventualmente trajeron a Colombia, que en comparación con el del ISDE, la relación precio-calidad es muchísimo mejor. Por tratarse de una universidad pública, el fee de educación está alrededor de los 4.000 y de los 5.000 euros, mientras que el del ISDE, si no estoy mal, está alrededor de los 15.000, o sea que la diferencia ya es bastante sustancial, siendo que la calidad de los profesores es bastante similar, por no decirles que mejor la de los de Lleida, y trato de ser lo más objetiva posible. No veo mucha objetividad, pero no, está bien, son buenos programas. No, de verdad, me di cuenta de eso ahorita, que ahora les cuento un poco cómo se desarrolló el máster, pero tuvimos la oportunidad de tener el último módulo de clase en Barcelona, y yo antes de irme fui y asistí al Congreso de FIFA en Madrid, donde me di cuenta que la mayoría de personas que están hoy en los altísimos cargos del fútbol son graduados del máster y que son los profesores que nos dictan clases. Por ponerles un ejemplo, el coordinador del máster aquí en Colombia es el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol. Uno de los profesores que nos dictó 2 módulos de clase, que es Miguel García Cava, es el jurídico de la federación. Emilio García Silvero, que es un jurídico que a mí me parece espectacular, que es el hoy director jurídico de FIFA, es graduado del máster de Lleida. Entonces uno como que se empieza a dar cuenta que realmente está donde debe estar. Estando aquí en Colombia a veces no es tan fácil como que percibir las personas que se han graduado del máster y como que no tienes conocimiento, por más de que te das cuenta que los profesores vienen acá y tienen un conocimiento increíble del tema, no sabes muy bien cómo son reconocidos en su país, cuáles son los cargos que han ejercido en Europa y demás, que como lo hemos hablado en el programa, Europa nos lleva años luz en derecho deportivo. Entonces, volviendo al cuento de cómo vino el máster, Rafa y Lorena empezaron a gestionar, y en la época de Clara Luz Roldán, es decir, la anterior directora de Coldeportes, ella les compró un poco la idea y dijo, no, me parece muy bueno, nosotros tenemos un presupuesto para educación, vamos a intentar gestionar, traer la versión del máster iberoamericano únicamente a Colombia, miremos a ver qué beneficios nos da la universidad, a qué acuerdos podemos llegar, a qué profesores se pueden traer, y Coldeportes lo que hace es que financia el 50% de la matrícula de los estudiantes. ¿Cuál era la condición? Que los que aplicaran a la maestría trabajaran para alguna entidad que fuera miembro del Sistema Nacional del Deporte. Entonces limitaron los 42 cupos que abrieron para los miembros de los INDER, de los institutos municipales de deporte, de los clubes deportivos, de las federaciones nacionales y demás. Yo tuve la fortuna de poder participar en el proceso de selección del máster, porque como Rafael y Lorena eran miembros de Acodepor, a Acodepor se le dieron 2 cupos. ¿El otro fue el de Guapacha? No, Guapacha entró por un club de la Liga del Valle. Ya. No, el otro nadie lo quiso aprovechar. Tristemente uno a veces se da cuenta que salen estas oportunidades, nosotros la compartimos mucho en redes sociales, en el grupo de la asociación, y la gente no participó. Como hubo otros casos, como por ejemplo el de Coldeportes, donde en Coldeportes nos contaba una de las funcionarias que efectivamente realizó la maestría, que se presentaron más de 100 personas y ellos tenían solamente 4 cupos. Porque lo que hicieron fue dividirlo, para que no hubiera tanta gente de una misma entidad. ¿Cómo llegó gente mexicana y de otros países, Majo? Bueno, Pati llegó al máster porque ella intentó aplicar a la versión iberoamericana y ya había empezado. Entonces la universidad lo que hace es que una vez inicia la versión de la maestría, cualquiera que sea, que dura 2 años, no abren inscripciones hasta que no termina esa promoción. Pati había intentado aplicar, no sé si no había pasado, no sé si había tenido un problema, y el director, es decir, Andreu Camps, le dijo que aplicara o para Colombia o para Chile, que era donde se iban a realizar las 2 versiones. Y ahí voy a la segunda parte del cuento, y es que los de España aprovecharon que ya iban a traer a todos los profesores a Latinoamérica para hacer de manera paralela una versión idéntica de la maestría en Chile. La versión de la maestría en Chile fue buenísima porque fue donde hubo más participación internacional. En la versión de Chile habían paraguayos, argentinos, uruguayos, chilenos obviamente, 2 brasileros,
¿Estamos hablando de creo que ya. participantes o profesores? No, participantes, Claro, es estudiantes. que el Cono Exacto. Sur es más cercano y sin lugar a dudas. Exactamente, fueron estudiantes y nosotros terminamos teniendo, peruanos, perdón, Claro. y nosotros terminamos teniendo en algunos módulos a los brasileros, a los peruanos, y si no estoy mal, a uno de los paraguayos, porque como digamos, ellos lo que hacían era intercalarlo, a veces hacían el módulo de clases primero en Chile y después enseguida los profesores viajaban a Colombia, o viceversa. Y hubo algunas personas del módulo de Chile que por algún motivo no pudieron ir a alguno de los módulos de ellos y se venían para Colombia. Entonces, durante el transcurso de los 2 años que duró la maestría, tuvimos la oportunidad de conocernos entre todos, Sí. y ahorita, el final del máster, que fue en Barcelona, en la sede del INER, compartimos todos. O sea, estuvimos casi 60 personas en clase, fue súper chévere porque obviamente ya el networking se incrementa muchísimo, ya conoces a los que están haciendo exactamente lo mismo que tú en la parte más sur del continente, y tener la oportunidad de estudiar y conocer la experiencia de personas que viven en otros países con regulaciones completamente distintas, es demasiado, demasiado enriquecedor. Para mí personalmente fue una sorpresa grandísima darme cuenta, porque no tenía ni idea que una de las abogadas que fundó la Asociación Nacional de Futbolistas Mujeres en Chile era una de las estudiantes del máster en esa versión. Entonces, más o menos fue el idilio de amor entre Romina y yo. Muy bien. Durante este último módulo de clase. Ahí ahorita vamos a hacer el segundo tema, que creo que va a ser el tema que nos va a consumir el resto del programa. Después seguimos hablando de esto, Majo, porque creo que es muy interesante. Pero espera, Dale. y le hago propaganda al tema. No sé si ya cerraron inscripciones, Ya cerraron. pero les fue tan bien que van a volver a realizar la segunda versión del Máster Internacional en Derecho Deportivo aquí en Colombia. ¿Con el Otra apoyo vez de fueron Coldeportes 40, y con ese 42. subsidio? Esa sí te la debo. Claro. Esa sí te la debo. Pero sin perjuicio del apoyo o no de Coldeporte, creo que es una oportunidad que Sí, vale la pena sin lugar a aprovechar, dudas. porque como les digo, es una de las maestrías más económicas y más robustas académicamente que uno puede encontrar en el mercado. No, y Ya hay- que haya beca o no haya beca, vale la pena que la averigüen. Hay un tema que es claro, y lo hemos venido hablando acá, desde lo que llevamos hablando, es que el derecho deportivo es eminentemente internacional. A diferencia de lo que vamos a hablar ahorita, el derecho laboral o el derecho civil, pues hay que ceñirse básicamente a los códigos nacionales para trabajar. No voy a mirar qué pasa en Paraguay si hay una huelga de aerolíneas en Colombia, porque no tiene nada que ver, aparte de ayudarnos un poco a entender el problema, pues no tenemos nada que ver los paraguayos con los colombianos. En el tema del deporte es eminentemente internacional. En este momento yo en unos 10 días voy a ir a Suiza a defender a una deportista mexicana como abogado colombiano. Esto es difícil verlo en otras disciplinas jurídicas, y tener la posibilidad de dialogar con juristas, con abogados que desarrollan los mismos temas que nosotros, con algunos cuerpos legislativos y jurídicos similares, pero adaptando los otros, es un ejercicio intelectual muy interesante. Sin lugar a dudas, la internacionalización del derecho deportivo es uno de sus atractivos. Repito, poder ir a litigar por un cliente mexicano en Suiza, un abogado colombiano, pues es bastante interesante. A mí me gusta mucho el tema. Yo tengo una duda siempre, no tanto en las especializaciones como en los congresos, es que acaba siendo una competencia de ver quién hace más estudios, pero a veces veo que mucho abogado adolece de práctica. Entonces hablamos de dopaje, o hablan, pero yo nunca he visto que defiendan un deportista o cosas. Repito, es más en los congresos donde cada uno de los abogados hace alarde de su conocimiento y de sus escritos, siempre digo yo, en la Universidad de Ratisbona y en la de Bratislava. Pero a mí me parece, aunque eso pasa en todos los congresos jurídicos, en que falta más práctica y nos sobra teoría. Pero lo que yo conozco acá, María José Guapacha, la gente de la federación y la gente que está trabajando en derecho deportivo, con la cual hablo, yo creo que en Colombia hablo con casi todos los que quieren ser abogados deportivos por razones, por edad y por no sé por qué más. Creo que es bueno, pero es bueno salir de la teoría. Es bueno, claro, empezar a trabajar con deportistas, con entidades deportivas,
con lo que sea. Pero bienvenidos a estos másters y muchos más. A mí me hubiera gustado, y ahí ya la Sabana tiene uno, pero es más de comunicación, de periodismo. Pero es bueno que empiecen a haber maestrías. Yo creo que el mercado está para hacer una maestría latinoamericana. Es decir, hagamos algo en Colombia que irrigue a toda Sudamérica, al menos, y a México. Pero nos falta, he tenido una conversación con un costeño de la universidad, no sé cuál universidad, donde les dicen en la universidad que es absolutamente inútil el derecho deportivo, que ni lo piensen, que le den un seminario. No, en eso la Javeriana, yo soy pionero, llevamos 20 años hablando de derecho deportivo, han salido personas como Rafa, han salido personas como Tamayo, como mucha gente que está trabajando y que está cambiando el derecho deportivo en Colombia. Entonces, bienvenidos. Si no estoy mal, Andrés, la versión del máster chilena que se hizo en paralelo a este colombiano, ahorita, para los 2 años que vienen, la van a hacer como suramericana. No tengo muy claro realmente cómo va a funcionar, pero sé que sí van a rotar los estudiantes en distintos países, entonces también se podría averiguar para darle información a los oyentes que estén interesados. Hay un tema que a mí me aburre de los españoles, es que son terriblemente locales. Entonces acá yo me burlo mucho, debe ser porque no he podido ir y me da envidia, que acaban sabiendo mucho de pelota vasca y de cotos de caza en Andalucía. Es muy española y los españoles en su egocentrismo y hispanocentrismo pretenden enchufilarnos una cantidad de conocimiento que no me parece válido, pero está bien, no le voy a quitar mérito, no le quito mérito a quien lo sacó, a quien tuvo el valor de meterse, ¿cuánto tiempo fue? ¿1 año o 2? 2. 2 años estudiando, hacer una tesina, hacer todo esto, es bienvenido. Yo ya creo que no haré maestrías en Derecho Deportivo, creo que la mía ha sido 20 años de pelear. Y sigo peleando. Y quiero pasar al otro tema porque tú ya estabas en Colombia y quiero hablar del conflicto colectivo del trabajo que se asomó, pero que no llegó a salir en el fútbol profesional colombiano. Quiero hablar de la huelga de futbolistas mujeres españolas y quiero que hablemos un poco de todo este tema que nos ha venido tocando. La semana pasada fue todo un aguacero de noticias que acabaron, como siempre, en nada, porque me parece que adoleció, al menos la Asociación de Conocimiento Jurídico. Estoy seguro que no adoleció, pero por alguna estrategia que desconozco y que me parece exótica, acabaron haciendo lo que no se debía hacer, o por lo menos no se logró el objetivo que era sentarse no sé si a negociar, pero sí a dialogar con la DIMAYOR. Hagamos un poco un resumen. Hace unos 15, 20 días hubo no hago las comillas de los millennials, pero hubo un aparente pliego de peticiones de Acolfutpro, una asociación de derecho civil, que se le mandó, creo que a la DIMAYOR, no sé si a los clubes, pero a la prensa sí, evidentemente. La prensa tenía conocimiento claro de qué era lo que pedía Acolfutpro y tenía varios componentes y varias arandelas que eran interesantes. Lo primero era que amenazaban con un paro, que no una huelga, por un cese de actividades, pero un cese de actividades selectivo, es decir, iban a entrenar pero no iban a jugar, y eso era bien especial. Después hablaron de una unanimidad de todos los deportistas en ir al cese de actividades, y al final ni lo uno ni lo otro, simplemente se levantó el supuesto paro. Pero empecemos y hablemos de derecho, porque esta es una emisora jurídica y esto es un tema jurídico. Nosotros estamos hablando deporte al derecho. Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, tengo conocimiento, es que el instrumento jurídico para negociar no es una asociación civil de jugadores profesionales. A la gente no le gusta el sindicato, y con esta polarización que se tiene en Colombia, que si uno es sindicalista es mamerto y si no es traqueto, pero los instrumentos jurídicos están allí y para negociar había que ser sindicato, pero vienen varios temas. La asociación lo primero que hay que decir es, no le va a quitar mérito a la asociación ni a su secretario general, creo que se llama Carlos Fernando González Puche. Ha hecho muchísimo, se ha logrado muchísimo y se ha avanzado muchísimo en que los jugadores de fútbol, vienen a decir que sean tratados como personas, no, sean manejados
con un código sustantivo del trabajo en la mano. Es decir, que tengan contrato de trabajo, que les paguen, que los afilien a Seguridad Social, a ARL, a EPS, todo esto. Eso viene en parte por la labor de Acolfutpro, pero también viene en parte por una cantidad de decisiones que vía FIFA, vía tutela, vía Tribunal Arbitral del Deporte le ha obligado a los clubes, porque les ha costado dinero, acogerse a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Hablo de fallos como Juan Carlos Henao, José Julián de la Cuesta, Elkin Soto, las tutelas de, ¿cómo se llamaba uno del Tolima? Bueno, se me olvidan, me acuerdo de las mías, lógicamente, porque me ha tocado defenderlas. Cristian Mejía, y todo este desarrollo jurisprudencial, de donde ustedes quieran, de FIFA, de tutela, de Tribunal Arbitral del Deporte, le ha obligado a la DIMAYOR y a los equipos a mirar el Código Sustantivo del Trabajo, a tener un reglamento interno de trabajo y a considerar que les cuesta trabajo todavía a los jugadores profesionales como trabajadores. Entonces, sin demeritar, repito, la gran labor de Acolfutpro, me parece que en este último pataleo quedaron muy mal parados. Entonces, eso no es un pliego de peticiones, porque, repito, para que haya pliego de peticiones, tiene que haber un sindicato, tiene que haber una etapa de arreglo directo, pero hubo unas peticiones que no eran laborales. Había de todo. Había, sí, un seguro complementario de salud, pero había un calendario. Del jugador, código disciplinario, minuta única de contrato de trabajo, que creo que era la única medianamente laboral. No, la del seguro obligatorio, sí, eso se pide en las convenciones colectivas. Torneo profesional femenino, sí, las pólizas complementarias de salud, los horarios, la participación sobre los derechos de televisión, el partido de la Selección Colombia. Exacto. Una concertación del número de entradas para partidos de torneos locales y selecciones Colombia. Esa era la última petición. Eso se le presentó a la DIMAYOR, si no estoy mal. A la DIMAYOR y a la Federación Colombiana de Fútbol. A los equipos, ¿sabemos si a los equipos? Yo eso no lo he podido saber. No. A los equipos. Entonces, ahí viene el primer problema. Es decir, creo que hay que negociar esas cosas. Yo lo llevo diciendo hace unos 2 meses, a los jugadores, a los deportistas, hay que oírlos. No me parece descabellado oírlos. Es decir, a mí me gustaría saber qué piensa un futbolista que casi fue alcanzado por una navaja en Medellín y que prácticamente no pasó nada. Y que al mismo deportista, si tiene la mala fortuna de ser considerado que está fingiendo una falta, le pueden llegar a tocar 44 millones de pesos de multa. Yo creo que hay que oírlos. La camiseta. Sí, claro. Yo sí creo que hay que oírlos. No, entonces había una cantidad de cosas que evidentemente deberían ser al menos ventiladas. El tema del calendario, pues es bueno que los jugadores que los oigan. Yo vuelvo a traer el caso de la maratón, del Campeonato Mundial de Maratón en Doha, donde las atletas estaban prácticamente exhaustas por correr a 40 grados a una humedad de más del 70%, y eso que salieron a las 12 de la noche. Yo creo que es bueno, es sano para la competencia oír a los jugadores. Oír, no sé cómo, y no estoy hablando de sindicatos ni de negociaciones, pero qué bueno sería eso, es decir, hey, no nos pongan a jugar a las 2 de la tarde en Neiva porque es inhumano. Claro, entonces los de Neiva van a decir, sí, pero es que es una de nuestras ventajas. Pero bueno, se presentó este pliego a la Federación y a la DIMAYOR. Y ahí venía, y lo hablé con varios presidentes, es que la DIMAYOR no nos puede obligar a una cantidad de cosas laborales o a una cantidad de cosas, y nosotros no podemos negociar temas que no tienen nada que ver con nosotros. Decía un presidente de un club, ¿yo qué voy a saber de las boletas de los partidos de la selección? ¿Y yo qué voy a saber de las boletas del calendario único? Eso no es mío. Pero también decían, y a mí la DIMAYOR no me puede imponer, o por lo menos no si yo no le delego un contrato único de trabajo. Yo tengo mis abogados y el contrato de trabajo no es un contrato por adhesión, no puede ser un contrato por adhesión, a pesar de que existen formas donde prácticamente lo único que hay que hacer es firmar y poner el sueldo. Pero el contrato de trabajo es un contrato de negociación, de análisis de qué es lo que va a hacer cada uno de los trabajadores y todo este tipo de cosas. Porque además Andrés, ahí sobre el punto del contrato de trabajo, y era un tema que hemos discutido bastante en Acodepor, es
realmente qué tan conveniente termina siendo a largo plazo para los futbolistas una minuta única de contrato de trabajo. Finalmente, la voluntad de las partes que se refleja en el contrato final que suscribe el club con su jugador o el jugador con su club, muchas veces es el reflejo de una negociación y de unos beneficios que se acuerdan para el caso particular. E individual. Sobre este punto de la minuta única, yo sí tengo mis dudas bastante serias de que eso pueda beneficiar a los jugadores. Eso lo trató de hacer la federación en época de Luis Bedoya. Con Rafa lo hablamos muchísimo, lo conversamos muchísimo, lo estudiamos muchísimo cuando creo que a Joder éramos dos, Rafa y yo, y de pronto Tamayo. No, Tamayo estaba en Italia. Pero lo hablamos muchísimo y nos parecía difícil e inconveniente. Majo, 2 minuticos de pausa y seguimos. Esta es La Voz del Derecho. Claro, el tema del contrato único a mí me parece complicado, pero digamos que podría ser. Yo conozco algunos casos donde hay un contrato único y hay unos anexos. Entonces, al final acaba siendo un contrato único con 3 cosas y anexos por salario, anexos por otras cosas. Pero bueno. Que no tiene sentido, vuelve mucho más complejo el documento. Y acaba como está pasando, como nos contaba Gonzalo en México, el contrato por arriba y el contrato por abajo. Entonces, el contrato por arriba es de 3 pesos y el contrato por abajo es de 500,000 pesos. Entonces, a mí no me parece, pues no le veo sentido. Había otras cosas, pero a mí me llamaba la atención, y ya quiero hablar sobre el paro, que no hubiera ninguna petición sobre el pago de acreencias laborales que muchos jugadores tienen. Es decir, hay muchísimos jugadores, y más en esta época del año, que no les han pagado. Y sabemos todos por la prensa que había una cantidad de jugadores que tenían atrasados meses, 3. Y los del Cúcuta, por ejemplo. No quiero dar nombres, pero había, debe haber más que no conocemos. Los equipos... Es que a mí sí me parece que se debe dar nombres, porque creo que si no lo hacemos terminamos acolitando el no, yo también, lo que pasa es que no clubes. conozco. No, yo sí, dar yo nombres. sí lo conozco. Bien. Lo conozco perfectamente y fue el mismo comportamiento que tuvo el club con las mujeres. Lo que pasa es que como a los jugadores y a las jugadoras les da miedo cerrarse puertas, es difícil envalentonarse en contra del empleador. Eso ha ocurrido siempre. Eso lo entiendo. Pero esa cultura la tenemos que cambiar. Pero no hubo nada al respecto. No hubo absolutamente nada al respecto. Entonces, eso era raro. Pero bien, después de esto, la semana pasada, a principio de la semana pasada, tal vez, hubo unas protestas en los partidos que no fueron televisadas, porque pues yo no televiso. Si yo soy el dueño del campeonato y soy el dueño de la televisión, no tengo por qué televisar eso. No sé si esté bien o mal, pero pasó. Y ya la semana pasada, a principio de la semana pasada, nos dijeron, es que va a haber paro. Entonces, los periodistas todos entraron en pánico. Lo digo porque creo que nunca había tenido tal cantidad de exposición mediática para hablar de el paro, la huelga o la cesación de actividades de los jugadores profesionales. Entonces, entraron en paro. Y había que mirar el Código Sustantivo del Trabajo. Es que nadie puede parar porque, Entonces, para que haya una huelga, tiene que haber un pliego de peticiones, tiene que haber una etapa de arreglo directo, y después de haber concluido la etapa de arreglo directo con 30 o 30 más, 60 días, se puede llegar a una huelga o a un tribunal arbitral. Para que haya el pliego de peticiones tiene que ser votado por el sindicato, y una vez se ha agotado la etapa de arreglo directo tendrá que haber una votación con todos los trabajadores para ver si van a huelga o hay un tribunal arbitral. Y son unos periodos de tiempo muy cortos donde se puede ir a la huelga, y la huelga es una cesación organizada y legal de actividad, no ilegal, es decir, y de acuerdo a la ley, para que los trabajadores cesen sus actividades, el contrato de trabajo se suspenda y continúe con el conflicto laboral colectivo. Acá no había nada de eso. Acá lo primero que decían es que vamos a seguir entrenando, pero no vamos a jugar. Y los periodistas son muy amigos míos, pero les falta un poquito de conocimiento, que no es muy difícil. Decían, no, es que yo no estoy incumpliendo las obligaciones si voy a entrenar, pero no juego. Precisamente lo que decían es que eso era para no configurar la justa causa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la obligación del jugador? ¿Solo entrenar?
¿Solo jugar? ¿Entrenar? ¿Jugar bien? Esa es una pregunta que yo llevo haciendo hace 20 años y es, ¿cuál es la obligación principal del jugador? Sí, entrenar. Es decir, no, ni siquiera jugar y jugar bien, porque antes se configuraba una bajo rendimiento como justa causa para dar por terminado el contrato. Eso FIFA hace muchísimo tiempo lo terminó. Acá también la Corte Suprema de Justicia hace más de 40 años indicó cuál sería el deficiente rendimiento y eso no existe. Pero entrenar y no jugar es una clarísima falta a sus incumplimiento de sus obligaciones. El embeleco era ese, no, es que vamos a ir a entrenar, pero no vamos a jugar, entonces no estamos incursos en una justa causa, y hablaban de jugadores como Flavio Torres, que durante mucho tiempo iba a entrenar para ver si le pagaban. Pero eso claramente no es una huelga, es un paro ilegal, pero ni siquiera es un paro ilegal, es una cesación de actividades de algunas, y yo no entendía cómo un jugador podía ir a entrenar, pero ir a jugar no. Entonces yo empecé a preguntarle a los periodistas que tenían mucho más conocimiento yo de todo lo que estaba haciendo la asociación, que quién había votado ese pliego. Porque repito, los pliegos de peticiones, al menos dentro del Código Sustantivo del Trabajo, deben ser votados por el sindicato. Pero acá no hay sindicato. Entonces es unas ideas que tiene Colfutpro de qué es lo que debe pedir. Y entonces empezaron a haber unas manifestaciones de jugadores, algunos jugadores, sobre todo los jugadores los jugadores élite de equipos élite, Nacional, Junior, que decían, el del Junior decía, yo soy un privilegiado. Yo estoy en un paraíso. Yo estoy en un paraíso y pues no sé si vaya a parar o no. Y otros de Nacional decían, no, nosotros sí por solidaridad, porque somos unos afortunados, pero hay otros que no. Pero es que aquí no había nada que iba a mejorar a los jugadores profesionales, por lo menos en su situación actual. Entonces, solidaridad para unas boletas en el partido eliminatorio o solidaridad para negociar el reglamento, que no es fácil negociar, no porque quien negocia al frente sea difícil, sino por unas reglamentaciones que vamos a hablar. Y había unas manifestaciones de que sí vamos a parar, no vamos a parar. Y los equipos de fútbol, disciplinadamente, que eso llama la atención, guardaron silencio. Algunos comentaban que había unas justas causas y que podían votar a los jugadores, a otros simplemente se quedaban en silencio. Pero empezó un tire y afloje, no un tire, porque la DIMAYOR, repito, no dijo nada, empezó un manejo mediático de todo este tema. Entonces vamos a parar, los periodistas lógicamente hablaron de la huelga de los jugadores, hablaron de el paro, que si era ilegal, que si no era ilegal, pero nunca pasó nada. La DIMAYOR contestó y contestó con una situación clara, o no contestó, pero la DIMAYOR tenía una posición clara, nosotros no somos empleadores, nosotros DIMAYOR no somos empleadores. Algunos presidentes de clubes, y apareció el Ministerio de Trabajo y la OIT, entonces el Ministerio de Trabajo invitó a sentarse a negociar. Yo lo que me pregunto es, ¿de dónde el Ministerio de Trabajo le puede decir a una entidad que no es empleadora que negocie? Yo no entendí nunca, pero esa era la idea del ministerio, que DIMAYOR se sentara a negociar con Colfutpro. Para mí uno de los errores principales que se cometió con el llamado pliego de peticiones de Colfutpro es que se emitió un documento con 10 peticiones que se presentaron ante DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol sin hacer un ejercicio básico y sin demeritar las peticiones que ellos estaban haciendo, y era realmente quién es el competente para conocer cada una de estas peticiones que nosotros tenemos. No sé si los oyentes lo sepan, pero yo difiero un poco con Andrés en el tema de que para poder negociar sí o sí se necesita un sindicato. Bueno, pero sin entrar en esa discusión, porque igual creo que hay otras formas de negociar, creo que hay otras figuras asociativas que también funcionan. Pero la única obligatoria por Código Sustantivo del Trabajo es el sindicato. De acuerdo. Es decir, la única que tiene diente jurídico es el sindicato. De acuerdo. No, las otras sí, claro, la autocomposición es clara. El trabajo es el sindicato, pero no significa que sea la única forma efectiva de negociar. No. Y se ha demostrado en otros países del mundo. Sí, claro. Donde se ha llegado a memorandos de entendimiento. Y en otras actividades. De acuerdo. Pero sin entrar en esa discusión jurídica, que creo que merita otro programa completamente distinto,
Realmente, si se hubiera hecho el ejercicio de coger cada una de las 10 peticiones y desglosarlas, y realmente analizar a quién le competía conocerla y remitírsela exclusivamente a la autoridad deportiva o al empleador que debiera conocer, el tema hubiera podido ser diferente. Y hubieran sido, no sé, me voy a inventar porque el ejercicio sí lo hicimos, pero no me lo aprendí de memoria, es, no sé, de las 10 peticiones, 2 eran para los clubes empleadores. Sí. De esas 10 peticiones, 3 eran para la Federación Colombiana de Fútbol. De las 10 peticiones, otras 4 eran para DIMAYOR. Y una hasta para Coldeportes, creo. Para el que fuera. Sí. Ese ejercicio no se hizo. No sé si por estrategia, no sé si por desconocimiento. Eso es lo que yo quisiera saber. Yo no sé si hubo una estrategia clara en esto. Sí, pero a mi juicio hubiera cambiado mucho la manera de sobrellevar las intenciones que tenía Colfutpro sin necesidad de llegar a amenazar con un cese de actividades que, como dice Andrés, tristemente terminó en nada. Que los deja completamente mal parados frente a los clubes, frente a DIMAYOR, frente a la opinión pública y frente a los propios jugadores. Los jugadores yo creo que deben estar muy desencantados. No sé, porque ahí también nos queda la duda, así como no sabemos cómo se votó la decisión de afirmar que iban a llegar a un cese de actividades, cómo se habrá tomado la determinación de echarse para atrás. Lo que dicen los periodistas que conocen y que tienen comunicación con Colfutpro es que hubo unanimidad en ir al paro. Eso lo dijeron 2 periodistas serios que hablaron conmigo. Yo no creo. Hay que tener en cuenta un punto supremamente importante sobre el manejo interno de Colfutpro, que es de lo poco que yo he podido conocer, porque ellos no publican ni sus decisiones, ni sus estatutos, ni nada. Entonces ahí el tema de transparencia es un poco complejo. Es muy parecido a la DIMAYOR y a la Federación. Es decir, son ellos completamente iguales. Son igualitos. Ya yo te lo he dicho y lo has compartido en varias. Yo lo he hablado mucho. Y tristemente replican lo que critican. Sí, claro. Entonces, dale. Pero espera, y vuelvo al punto que dejé en la mitad, y es, no desconocemos cómo se votó, pero no desconocemos, desconocemos claro, totalmente. Claro, desconocemos cómo se votó, pero cuando hablan de unanimidad, es importante que la opinión pública tenga en cuenta, porque esto sí lo sé, unanimidad no es que los 1000 y pico de jugadores afiliados a Colfutpro voten. Ellos no votan. Se elige dentro de cada club profesional un representante de sus demás compañeros de ese club que estén afiliados a la asociación. Y son solo esos representantes los que votan y los que significan la unanimidad de la que tanto se habla. Unanimidad de 36 trabajadores en un pliego que es un sistema complejo. Es un sistema complejo porque tú no sabes si ese representante que vota ante la asamblea de Colfutpro realmente representa los intereses de sus demás compañeros de equipo. ¿No es voto nominal individual en las asambleas? Yo pensé. 30 o no sabemos cuántos. Majo, ¿no es voto individual de trabajador? Es decir, no. El señor Pedro Pérez, el señor Andrés Charria, jugador excelso de Millonarios, ¿no vota? Por lo menos, en las asambleas generales, que alguna, en la asamblea general, que alguna de las jugadoras con las que trabajo pudieron ir, es los representantes de cada club. También, digamos, yo también entiendo la otra cara, y es, se nos vuelve insostenible alquilar un salón o lograr convocar a los 1000 y pico. Bueno, pero la tecnología te ayuda. No. Eso era hace 40 años donde había que viajar en avión. Hoy en día la tecnología te ayuda. Eso no me lo creo. Sí, pero. ¿Es por delegados, por capitanes? No sabía. No sé si son los capitanes, pero son representantes. Pues por delegados. No sé si son los capitanes, pero son delegados. Y lo que a mí menos me gusta de este sistema es que por lo menos hasta la Asamblea General Ordinaria de este año, ninguna jugadora tenía representación, ni voz ni voto en las decisiones de la asociación. Ninguna. Asistieron como invitadas,
No sé si se sobreentiende, porque como vuelvo y repito, desconocemos los estatutos y los reglamentos internos de la asociación, no podemos hablar de su regulación, pero lo que hemos conocido es, probablemente se entenderá que si son las jugadoras de Nacional, el delegado que escogen en Nacional pues también representa a las jugadoras. Asumiría yo que es como lo manejan, pero no sé. Sí, todo es bastante oscuro, ¿no? No sabemos los estatutos. Creo que uno puede ver los estatutos de un sindicato en el ministerio. Pero todo es usted no es sindicato. Por eso, todo es bastante oscuro. Entonces, no es un tema muy democrático, sino por delegados. Eso recuerda bastante la antigua Unión Soviética, donde, no sé, o algunos sitios donde, no, es que acá hay unanimidad total. No, son 36 nomás. Pero como ellos son delegados. Entonces, ahí venía un tema que a mí no sabía esto, pero viene el otro tema, que es el del fútbol femenino. El fútbol femenino es nuevo. El fútbol femenino apenas está empezando y tiene, ya lo hemos hablado acá muchas veces, tiene una cantidad de problemas adicionales que es bueno que se toquen y es bueno que se discutan, pero ese punto de que haya de hecho, el punto está, a mí me parece que mal planteado, decía que haya un campeonato femenino profesional. Yo no tengo el pliego acá, pero ¿qué decía realmente? Acá lo tengo, espérate y te lo leo. Sí, torneo femenino profesional. Pero solicitamos a la FCF y a DIMAYOR. Se garantice la liga profesional con una dirección que les permita a los futbolistas tener estabilidad laboral, seguridad social y escoger el fútbol como profesión. Del pliego de peticiones, creo que es la única con la que me identifico 100%, con la salvedad que a mi juicio están sacando provecho del fútbol femenino para llamar la atención cuando en realidad no es su prioridad. Pero podía decir la DIMAYOR podía decir, acá hay un pliego de petición, acá hay un campeonato y ellas pueden vivir 3 meses o no sé. Me parece que inclusive era bastante pobre la petición, digamos que idiomáticamente hablando, porque lo que van a decir es, acá campeonato hay. No sé, claro, yo no estoy diciendo que haya como uno quisiera, pero campeonato hay. Es decir, sí, yo creo que también que tiene mucho que ver también con la incertidumbre que hay sobre la continuidad de la Liga Profesional Femenina el próximo año. Ya estamos casi que en noviembre y nadie sabe nada. Sabe uno porque tiene amigos que están en DIMAYOR, que sí lo tienen dentro de los planes, sí, claro, que sí va a están haber trabajando patrocinios, pero no es transparente. Y en algún momento sí se lo dije a una de mis amigas que es muy cercana y que trabaja allá, y le dije, mira, yo sé que muchos errores se cometen desde Acolfutro y hay muchas cosas con las que uno no está de acuerdo con el manejo que le dan a los temas y con el acercamiento que desde hace muchos años han venido teniendo con las autoridades deportivas. Completamente de acuerdo. Pero también hay algo que es cierto y es esa falta de transparencia en las gestiones y esas ganas de mantener todo en secreto, sin informarle absolutamente a nadie nada de lo que está pasando con el fútbol femenino, les crea a ustedes problemas que no son necesarios, que ustedes se podrían ahorrar. Se nos cortó María José, pero bueno, estamos terminando. Digamos que fue una semana y fueron unos comentarios interesantes sobre el conflicto que hubo, que no es conflicto laboral ni colectivo, entre Acolfutpro y el fútbol profesional. Seguramente por elecciones fue todavía más complicado manejar el tema y finalmente acabó en un levantamiento del paro. Majo, continúa que ya vamos a acabar. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? No, que la falta de transparencia en la organización del fútbol femenino no le sirve a la DIMAYOR. No, y le trae más problemas de los que tiene. Bueno, creo que por comunicaciones ya terminamos, estamos terminando. La próxima semana hablaremos de otro tema. Espero traer abogados internacionales. Está Gonzalo, está Rafa Alonso. De pronto intentaremos traer a Rafael Arias, que está en Paraguay, o algún argentino o algún chileno. Vamos a ver. Muchas gracias. Lamentamos estos últimos inconvenientes y nos vemos en el próximo programa. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho.
Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.